Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Si hay personas aquí que vieron la conversación de Frank, pues hay algunas conexiones que encontramos escuchándolo. Esperamos seguir esas conexiones. Y si no, pues igual esperamos que disfruten esta conversación dentro del Hey Festival joven que traemos a Uninorte. Y aquí tenemos una invitada muy, muy especial, Karima Siali. Y con una obra que estoy seguro que, así como es de difícil de encontrar en este momento porque no hay copias, van a quedar con muchísimas ganas de leerla después de la conversación de hoy. Bienvenida Karima, yo quería iniciar con una pregunta enseguida sobre la identidad, que es como un tema que atraviesa y que conecta también con la conversación con Frank, para que sea Karima misma quien nos cuente un poco de su contexto, de dónde viene, de cómo se ve, porque ahorita la presentaron como española, la han presentado como de origen marroquí. Entonces, que nos hable un poco de ese juego que ella ahorita nos estaba diciendo en una conversación pequeña que tuvimos, que también le gusta participar porque precisamente habla un poco de esa dificultad de la definición y de las fronteras. Entonces, Karima, si nos puedes hablar un poco de ese origen y de ese contexto, muchas gracias. Gracias, Sergio. Buenos días. Muchas gracias al Hey Festival por la invitación, a Uninorte por este espacio. Siempre se agradece que te inviten a la universidad, que es el espacio del conocimiento. Antes de entrar en esto, estaba pensando que cuántas veces nos hemos preguntado cuál fue la primera universidad que se fundó, ¿no?, conocida en el mundo. Y casi siempre contestan pues Bolonia o alguna ciudad. Y yo no sé si entre el público, entre los asistentes, podrían decirme cuál fue la primera universidad. Tampoco. Marruecos, en Fez, que es la capital espiritual, ¿no?, de Marruecos. Y a veces a mí, pues eso, me sorprende que siempre nos vamos al contexto europeo, ¿no?, a buscar esa universidad. Y además fue fundada por una mujer, ¿no? Bueno, les invito a buscar un poco más sobre el tema, ¿no? Dicho esto, que me sirve también de puente con tu pregunta, y también me interpela mucho con la conversación que ha habido aquí antes con Frank, ¿no?, que la verdad que me ha entusiasmado, ¿no?, ver ese amor que siente por el Caribe. Hace unos minutos me presentaban como española. Yo siempre pongo una cara como de circunstancias cuando me dicen que soy española, porque no termino nunca de identificarme del todo. Es verdad que yo me crié en una zona de Cataluña, en una zona pues con una identidad catalana muy fuerte, pero nací en Marruecos, nací en el Rif, que está situado, el Rif es una cordillera que ocupa gran parte del noreste de Marruecos. Es una zona muy conflictiva ya de por sí, porque es antimonárquica, fue una república durante un periodo de tiempo muy, muy corto. Tuvo un conflicto muy sangriento con España, porque trató, digamos, de conquistar el territorio. Es una parte de la historia que en la historia de España pues, pasa desapercibida. Yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo historia que eso se pasaba de puntillas, ¿no? Se ocupaba quizás pues, 2 líneas la cuestión de la guerra entre España y el Rif. Finalmente pues, fuimos un protectorado español durante muchos años, hasta la independencia en el 56. Y bueno, yo nazco en ese contexto, ¿no?, con un trasfondo español, pero también con un trasfondo pues, de lucha, ¿no?, por tratar de mantener también la identidad dentro de lo que es el contexto marroquí. También ha sido una zona muy empobrecida, una zona minorizada también, porque siempre pues, ha tenido estas tensiones, ¿no?, con los poderes que tratan de controlar esta zona. Curiosamente no es una zona con mucha riqueza de recursos, ¿no?, pero sí que es verdad que las personas que hemos habitado esas tierras pues, hemos tratado de que el grupo siga cohesionado, ¿no? Hablamos otra lengua, que es el amazigh, conocido en España como lengua bereber. Y justo me estaba acordando de cuando
aquí surgía la conversación en torno a la idea de indio, ¿no? Y de India, ¿qué significa eso? Y a mí pues me interpelaba mucho porque creo que las emociones que me despierta son las mismas que cuando nos llaman bereberes, ¿no? Bereber viene de bárbaro, con lo cual tiene unas connotaciones muy negativas, ¿no? De incivilizado, de persona que no habla el griego, porque de ahí viene la palabra. Y trato de reivindicar siempre el término que nosotros empleamos, que es el de amazigh, en singular, y mazighen en plural. Todo esto está en la novela, figura en la novela, es el fondo, digamos, es el escenario en el que ubico los personajes. Y bueno, pues a los 3 años decía, me traslado a Cataluña y de nuevo me veo en un contexto donde hay otra identidad en conflicto con el resto del Estado, con lo cual no me libro de esas tensiones. Estudio ahí, crezco ahí, de hecho ya hablo rifeño, que es el dialecto amazigh con el que empleo, ¿no? Dentro de mis relaciones familiares, y enseguida eso se mezcla pues con el catalán, porque es la lengua con la que me escolarizo, con la que me relaciono en mi entorno. El español, evidentemente, también es lengua oficial, pero me veo en este mar de fronteras un poco siempre en medio, ¿no? Es curioso que la frontera, que es lo que delimita 2 espacios de manera muy clara, ¿no? Que te marca este espacio y trata de crear la diferencia, la frontera en sí misma es lo más indefinido, ¿no? Y a la vez tiene este potencial tan definitorio y tan sólido, ¿no? Para dejar clara la marca de diferencia. Bueno, explico esto para situar un poco el público y que sepa de dónde vengo y por qué estoy siempre entre lo de española y marroquí. Muchas gracias, Karima. Y yo lo que noté enseguida, después de una primera lectura de la novela, Una oración sin Dios, que es lo que nos convoca hoy acá, pues pensé que era como una autora muy generosa porque nos va dando esas claves. Hasta al final de la novela tiene un glosario. Sí, es como si estábamos perdidos, que yo lo estaba. Enseguida nos vamos encontrando. Y también es de mucho símbolo y de unos símbolos que se van como repitiendo o encontrando nuevos significados a lo largo de la novela. Entonces, mi primera pregunta es ubicarnos en esa dedicatoria, ¿cierto? Porque creo que hay ahí una conexión bien grande. La dedicatoria primera es a mi madre que me ha querido con hierro y jazmín. Y a mi padre que lo más importante me lo dijo sin palabras. Entonces ahí yo veo unas claves impresionantes que son hierro y jazmín, como ese contraste, y también el silencio. Porque el hierro y jazmín lo vamos a encontrar directamente en la novela. Entonces ahí yo veo esa conexión de la autora que está haciendo una dedicatoria y también la narradora que está hablando de hierro y jazmín, cuando dice la mujer de las manos de hierro con piel de jazmín, porque así huele su farida, a hierro y jazmín. Entonces si nos puedes hablar un poco de ese camino que hay entre la autora que está haciendo esa dedicatoria, esos símbolos que nos estás dejando y esa conexión ya con la narrativa, con la ficción que está ahí adentro. Empiezas con preguntas potentes, ¿eh? Sí, has ido al corazón un poco del asunto, en realidad, porque, mira, voy a empezar con la cuestión de hierro y jazmín, porque en realidad ese era el título original de la novela. O sea, que has acertado de lleno, ¿no? Lo es porque es lo que describe, ¿no? a la madre del protagonista, que se llama Morad. Su madre es Farida. Escogí este nombre también porque en árabe significa la incuestionable, ¿no? O sea, alguien que lo que dice pues se tiene que cumplir. Es una novela que indirectamente trata sobre la madre del protagonista, sobre la figura materna, ¿no? En nuestro caso, yo creo que esto resuena mucho también aquí. La familia es un núcleo central, ¿no? Y dentro de esa familia, de esa célula, está un núcleo que es la madre, que es la que estructura, digamos, todas las relaciones. Estando aquí estos días, pues una se puede dar cuenta de que estamos en esa sintonía, me parece, ¿no? Como la familia es muy central, como la figura de la madre, además,
es muy definitoria, ¿no? Y decide muchas más cosas de las que a veces pensamos. Entonces yo le quería dar este protagonismo y esta ambivalencia también a la madre con estos matices, ¿no? Porque el jazmín es algo tan suave, huele tan bien, ¿no? Es algo que de alguna manera nos abriga. Y el hierro pues es algo duro, ¿no? Sólido, que contrastan, yo creo, estas dos imágenes, pero es que en realidad es la relación que tiene el protagonista con su madre. Y ahí hay una ambivalencia muy fuerte porque a la vez la quiere mucho, entiende su sufrimiento o trata de entenderlo, ¿no? Como hijo de una madre pues, que está realmente desarraigada, ¿no? Ahí sí que trato de buscar, ¿no? También a través de mi madre, de las mujeres de mi familia, ese proceso que ellas sí viven, que es el proceso migratorio. Y en ese proceso migratorio se pierden muchas cosas, ¿no? Se ganan, pero también se pierden muchas cosas y yo creo que ellas son las que más cosas pierden, ¿no? Nosotros tenemos un sentido de comunidad en Marruecos y sobre todo en el Rif muy fuerte. Es decir, criar a los hijos nunca se hace en solitario. Se hace en relación a las vecinas, se hace en relación a las hermanas, a las cuñadas, a las primas. Siempre hay como una extensión de mujeres que está implicada en la crianza. Y eso, en el proceso migratorio, se pierde. Y es muy difícil que una madre del contexto del que vengo pues, se entienda como madre en solitario. Algo pues, que en Europa o bueno, en España sobre todo pues, está muy, muy en auge, sobre todo en las ciudades. Entonces yo creo que esa herida es lo que termina definiendo la actitud de Farida y por qué toma las decisiones que toma en relación a sus hijos, porque es tan sobreprotectora, porque siempre sospecha del exterior. Y eso hace pues, que presente a una madre con la que el lector, la lectora, siempre va a tener unas ambivalencias, ¿no? Su hijo, evidentemente, está en otra posición, está totalmente implicado en esas emociones. Y Morad, pues yo creo que es el que más sufre esto porque es hijo y es filósofo. Y yo creo que es la peor combinación posible. Y si no eso, pues mi madre lo podría explicar mejor, yo creo. Porque cuando yo le dije que iba a estudiar filosofía, que a eso sí que es muy en paralelo al protagonista, me miró con cara de ¿qué es eso, hija? Y entonces traté de explicarlo, pero luego me di cuenta que había una asignatura en la carrera que se llama ¿qué es filosofía? Con lo cual lo tenía cada vez peor para tratar de explicarle qué significaba eso. Entonces, claro, para ella es un mundo muy ambiguo en el que yo me metí y todo eso refleja nuestras tensiones, ¿no? como hijos, en relación a la madre y lo que significa. El padre es el silencio, porque yo creo que el padre que trato de presentar ahí y que también resuena mucho, ¿no? en mi contexto, es un padre un poco silenciado, no solo que él se entienda desde el silencio, sino que es silenciado, porque realmente su rol es muy claro y es el de proveedor. Y mientras ese orden funcione así, no hay problemas. La cuestión es cuando se rompe ese orden familiar. Ahí es donde empiezan los problemas. Entonces el padre se mantiene en esa posicionalidad de proveedor, de protector, pero de protector del exterior hacia adentro, ¿no? No haya nada que agreda a la familia. Y el otro día lo decía, pero es que cada vez lo veo como más claro, ¿no? Que el padre al final es casi como un hijo más, ¿no? Dentro de estas maneras de entender las familias. Y de hecho, nunca te relacionas directamente con tu padre. Al menos en la novela los personajes no se relacionan emocionalmente hacia el padre, sino que todo pasa a través de la madre y entonces puedes llegar al padre. Por eso es un padre ausente, pero es ausente porque eso al final mantiene y sostiene este orden patriarcal, pero sostenido por una madre, ¿no? Entonces, ahí mencionaste una idea que yo tenía para más adelante, pero ya como la mencionaste, lo de filosofía, ¿qué papel juega ahí? Porque es que a las personas que estudian filosofía es como, se les nota, no tienen alternativa, ¿cierto?
Entonces, sobre todo porque es una de las carreras, creo, junto con matemáticas, que las personas que lo deciden es como que es su primera opción, no hay otra, ¿sí? No es como que terminaron ahí. Normalmente es como una determinación muy clara. Entonces, lo que me había preguntado es, ¿qué papel juega la filosofía ahí dentro de tu novela, cierto? Porque también es ese juego también dentro y fuera de la novela, porque hace parte de tu vida, y que esos símbolos se empiezan a mezclar, el del hierro y el jazmín también con no solo la dureza, sino violencia, o sea, violencia real que sucede en la historia, y con esos colores que también se me vuelven como símbolos, como rojo y negro, ¿sí? Como que se repiten en momentos cruciales de la historia. Si puedes hilar eso del papel de la filosofía y los símbolos otra vez. Bueno, yo creo que ahí la filosofía cruza todos estos símbolos, ¿no? Está de manera transversal en todos estos que comentas. Sí, es verdad que me ha hecho gracia esto que has dicho, porque no fue mi primera opción filosofía. Siento desmontarte el mito. Es cierto, cuando yo voy a contar esto y luego voy a tu pregunta porque creo que es relevante y tiene que ver también con la obra, ¿no? Cuando yo decidí estudiar filosofía fue mi cuarta opción. Así que no fue la primera. Pero tiene motivos, porque realmente las personas que venimos de contextos islámicos y de origen marroquí, sobre todo, que accedemos a la universidad, que somos pocos y en mi generación éramos poquísimos, claro, siempre tendemos a lo social, ¿no? Es decir, ¿qué hace un hijo, una hija de inmigrantes en España? Dedicarse a lo social, educación social, trabajo social. Pues esas fueron mis primeras opciones. También quise hacer filología árabe y ¿qué pasó? Que yo tuve una profesora en bachillerato de filosofía que me marcó muchísimo. Pero lo puse en la última opción porque decía, ¿pero qué voy a hacer yo con esto? O sea, ¿qué me voy a dedicar si esto no me da ni para el pan, ¿no? Así que lo arriesgué todo y en el último día de matriculación en la Universidad de Barcelona aparecí ahí y dije, me quiero matricular en filosofía. Y era el último día, la última hora, me presenté en secretaría y me matriculé, hice la carrera. Estoy muy contenta de mi decisión, la verdad no la cambiaría. Pero sí es verdad que siempre nos relacionamos con la filosofía de una manera un poco reacia, ¿no? O sea, la vemos como así un poco de lejos. Y yo quería en la novela que fuera central. O sea, la traté de personificar. De hecho, hay un personaje que es el profesor de filosofía, que es el faro de todo esto, ¿no? Algunas personas me lo han criticado, ¿no? Porque es que suena un poco a Blanco Salvador, ¿no? Pero yo no quise funcionar con esos códigos, ¿no? Yo entendí que más allá de personalizarlo en alguien, lo que buscaba era darle ese protagonismo a una luz que de alguna manera también es ambigua. A mí me gusta mucho jugar con estas paradojas, ¿no? Porque en la filosofía no encuentras una respuesta, es decir, no encuentras una salvación como puedes encontrar en lo religioso, en la fe. La filosofía te desnuda, te deja a la intemperie. Así que no tienes muchas posibilidades de salvarte, al contrario, te estás exponiendo constantemente. Y ahí creo que Erich Fromm lo explica muy bien en El miedo a la libertad. Ese miedo a la libertad es lo que te juega constantemente esa mala pasada, ¿no? Soy un ser humano y eso me condena totalmente a ser libre. Yo creo que ese es el mayor miedo que podemos tener como personas. Entonces, ese escenario en el que Morad vive la filosofía en relación a su profesor, ¿no? Que es lo que personifica ahí a la filosofía, es lo que me ha ayudado también a articular todas estas paradojas, ¿no? Cómo se relaciona con su madre desde esa ambivalencia. Pues yo creo que la filosofía le ayuda a entenderse dentro de esas contradicciones y a no resignarse a buscarles una solución, porque casi siempre tratamos de solucionar las contradicciones. Y en cambio la paradoja te obliga a vivir con ella, es creativa, es constructiva. Yo creo que ese es el rol más importante que tiene en la historia.
Qué buena respuesta. La verdad, estaba buscando como saber qué pensabas realmente de eso. Porque lo que traté es, yo estuve en el Hey Festival en Cartagena y nos encontramos, pero no quería hacerle ninguna pregunta de las que tenía para que fuera aquí la respuesta lo más natural posible. Porque de todos modos es un formato conversación, pero obviamente de este lado yo hago trampa. Yo preparé las preguntas, tengo una lectura y de su lado es la espontaneidad. Y mencionas el otro tema que creo que atraviesa toda la obra, que es el de la libertad y esa contradicción, ¿sí? Como que está en los dos epígrafes, la libertad con Erich Fromm y luego está el dogma, pero que ese epígrafe tampoco es que represente el dogma, pero sí se atraviesa esa idea de cómo se posiciona Morad frente a la libertad, cómo, y ahí lo enlazo con esta idea que no la he visto en ninguna de las entrevistas y no sé si puedas pensar que la obra se pueda leer como una novela de formación y aprendizaje o que tenga algunos elementos de eso. No sé si hay algo de eso que pueda servir. Qué bien que digas eso, porque siempre es lo que he pretendido que lo fuera. Y es verdad que no suele salir en las entrevistas esto, ¿no? Has mencionado a Erich Fromm y voy a partir un poco de esa línea. Cuando pensé en añadir 2 citas para abrir la novela, pensé primero en Erich Fromm enseguida, porque es una obra además, el miedo a la libertad, el arte de amar. Estas obras a mí me marcaron mucho en bachillerato, ¿no? Y pensé, tengo que buscar alguna sentencia pues, que defina, ¿no? Y no la recuerdo de memoria, pero sí viene pero este hombre hace los deberes muy bien, ¿no? Gracias. Voy a leerlo. Dice así. No es esta. Aquí, sí. Lo tenías bien tú, sí. Dice así: obrar contra las órdenes de Dios significa libertarse de la coerción, emerger de la existencia inconsciente de la vida prehumana para elevarse hacia el nivel humano. Obrar contra el mandamiento de la autoridad, cometer un pecado, es, en su aspecto positivo humano, el primer acto de libertad, es decir, el primer acto humano. Elegí este fragmento porque el pecado, que es lo que casi no, el pecado lo concebimos como algo que va en contra de nuestra propia naturaleza. Y aquí lo rescata como lo que define nuestra naturaleza. Y eso me pareció maravilloso citarlo, ¿no?, en la novela. Pero esto no se entiende, y voy a seguir con tu hoja, no se entiende sin la siguiente cita que pongo, que es de Al-Hallaj. Al-Hallaj fue un pensador sufí, un filósofo sufí, que murió de una manera muy dramática. Fue condenado a la horca por el sultán de Bagdad. Y me pareció que estaban en consonancia porque, bueno, Erich Fromm pues, sufrió la persecución del nazismo, mientras que Al-Hallaj, siglos atrás, pues, sufrió una persecución también por ser un libre pensador. Y entonces él dice lo siguiente: yo he visto a mi Señor por el ojo del corazón. Yo dije, ¿quién eres tú? Él me respondió, tú. Y de hecho lo condenan, lo condenan por esto, ¿no? Es decir, lo condenan porque él mismo se llama Dios y él cree que Dios y el yo son lo mismo y no hay diferencia. Y eso pues le valió la horca. Entonces esta rebeldía que afirma realmente la naturaleza humana y el ser humano es para mí lo que define mejor la libertad. Y eso es lo que yo creo que en la novela está cada vez, es lo que está buscando Morad. Sus crisis en realidad son una búsqueda de esa libertad. Sus crisis creo que son importantes porque son como una espiral, ¿no?, que va hacia las profundidades de lo que es él. Y ahí sí que yo fui mucho a mi trayectoria de vida, aunque son evidentemente esto es una ficción, pero sí que hay muchas resonancias, ¿no? Porque yo en la religión, en mi casa somos musulmanes, hemos pasado por un proceso muy curioso, ¿no? Porque llegamos en los 90 a España, bueno, y el Islam no era una cosa que estuviera muy presente en nuestras vidas, ¿no?
Pero todo esto fue cambiando a partir de los 2000. O sea, ahí hubo un proceso muy fuerte de discursos extremistas, luego pasó el 11S, eso nos cambió totalmente las dinámicas. Antes aquí pues, se hizo referencia, yo creo, a cómo el otro es identificado totalmente con el terrorista, y yo creo que eso es lo que nos pasó y nos marcó muchísimo, ¿no? Como comunidad, como grupo. Y la respuesta o la reacción a eso fue visibilizarse más como musulmanes, porque suele pasar eso, y más en el cuerpo de las mujeres, que yo creo que es donde ocurren todas esas batallas de una manera más feroz. Entra el Islam de una manera mucho más radical, con un discurso que en Marruecos nunca ha sido un discurso vivo, las familias marroquíes tampoco lo hemos vivido así en la diáspora, y es un Islam salafista de corte saudí. Yo eso lo viví como un golpe, evidentemente, porque además yo estaba pues, en mi adolescencia, imagínate, estaba ahí pues, flipando con Nietzsche, con Rosa Luxemburgo, y yo tenía de fondo el Corán, pues que, claro, no era lo que yo estaba buscando ni daba respuesta a lo que yo estaba buscando, aunque entiendo que hay personas que sí que se hallan ahí, ¿no? Cuando decido ya estudiar filosofía, pues evidentemente eso me rompe totalmente los esquemas, ¿no? Y de hecho yo estaba buscando eso. Así que cuento esto para que se entienda cómo aprecio la libertad, ¿no? Y cómo eso para mí ha sido un trabajo y una lucha constante, y cada vez que hay como un síntoma de pérdida de ello, reacciono, ¿no? De alguna manera, aunque es verdad que con el tiempo he aprendido que eso, y yo creo que también está ahí de eco en la novela, que eso es un trabajo constante y que la libertad, en el momento en que pensamos que hemos alcanzado esa libertad en base a derechos, ¿no? En base a protecciones, enseguida se puede perder. Y las mujeres pienso que somos las que más sufrimos de esa pérdida también. Acabo de mirar el reloj y va volando el tiempo, entonces voy a hacer un pequeño cambio de tema, un salto mortal a otro de los temas que me interesa mucho y también que de algún modo represento aquí en la universidad, en el Centro de Escritura, donde trabajo en la dirección, es los procesos creativos, ¿sí? Cómo esos procesos se dan, suceden, porque parte de tener una conversación con una escritora es también desmitificar un poco esa imagen que a veces de pronto no sé de dónde nos llega, pero que construimos de personas como que están en otro mundo, en otro lado. De algún modo lo están, pero creo que de un modo bueno, en el sentido de es trabajo, ¿sí? Es un trabajo que se hace. Lo que pensé mucho cuando leía tu novela fue en la voz narrativa, cómo la construiste. Yo empecé a darme cuenta y a notarlo porque también se sentía como que había un relato sin respiración. Había momentos que yo iba de corrido y había momentos en los que sentía que había como un ritmo de hechos, interpretación. Sí, como que una pequeña voz que decía, pero que era tremendamente punzante. Y esas interpretaciones a veces eran como definiciones, que eran como oraciones copulativas, con el verbo ser, como tal cosa es tal otra. Y entonces, si hubo algo ahí en esa construcción que fue determinante, si puedes recordar de pronto cómo fue esa construcción de ese relato. Qué precisión. Pues mira, por ese lado te puedo decir que la historia como transcurre en 24 horas, yo no quería perder de vista que eso se concentra en un día, ¿no? Así que el lenguaje me lleva a tratar de reproducir esa concentración del tiempo. Y yo creo que si hubiese generado más pausas o le hubiese dado más aire o más oxígeno, creo que no habría sido verosímil, ¿no? La acción de crisis constante en la que el protagonista, el personaje principal, ¿no? se va metiendo constantemente como una vorágine. Eso necesita de un lenguaje que te atrape, ¿no? en ese ritmo. Entonces sí pensé que era adecuado crear esa estrechez en el lenguaje.
Los momentos yo creo que en donde respira más la novela es cuando estamos en espacios más familiares, ¿no? Cuando se vuelve a la infancia, cuando se vuelve a momentos, digamos, del pasado o trato de rescatar y poner ahí en primer plano alguna experiencia que va a ser central para entender el desarrollo de la trama, ¿no? Ahí sí que trato de respirar y dar más oxígeno y pistas al lector, a la lectora, pero lo hago de una manera sin desconectarme de la presión, ¿no?, con la que se sufren las crisis. Las crisis no las sufrimos con tranquilidad, no, si no ya no lo serían. Las crisis las sufrimos con violencia, las sufrimos con tensión, con llanto, con grito, ¿no? Entonces, creo que el lenguaje tiene que respetar esas emociones. Y de otro modo me parecería que sería ficcionar demasiado, ¿no?, irme demasiado lejos. Y luego hay este diálogo conmigo misma, y es verdad, porque es una voz que, si bien busco evidentemente narrar la trama, y eso es muy importante, narrar la historia, porque al final el lector está buscando esa historia también, pero no dejo de hacer como un alejamiento, ¿no?, visual, para que también haya como una especie de voz en eco, que yo creo que es más mía, en la que aparezco ahí, ¿no? No es que tenga afán de protagonismo, pero sí creo que está tan conectada esta novela con mi biografía, con mi vida, con mis ritmos vitales, que sería absurdo que yo misma no apareciera de alguna manera en ese eco narrativo, ¿no? Es un buen momento para leer un pedacito. ¿Sí? Venga. Sí que voy a comentar una cosa para no romper el ritmo de la lectura. Hay un término que es yemma, porque he mantenido algunos términos en amasío, como tú decías, lo del glosario, que tuve que ceder a la editorial para ponerlo, no fue decisión mía. Pero bueno, hay un término yemma que es madre en amasío. El Berlín está lleno. Después de casi un año sin pisar ese suelo, Morat vuelve a sentir los sudores ajenos sobre su cuerpo. Vuelve a respirar el mismo aire a corta distancia, a oler los perfumes, los alientos que escapan de las carcajadas, a entrever el grado etílico en los ojos, de cerca y sin distancias de seguridad. Morat se desliza como una serpiente entre la marea. Su contoneo es de una gracia sin igual. Nadie baila como él. Es de lejos el único moro, el único musulmán que con su vodka almidonado con limón corrompe el santo mes del Ramadán. El más infiel entre todos los infieles. Si uno nace siendo cristiano, no le queda otro remedio que reconocerse como perdedor en la carrera hacia la fe verdadera. Pero si uno nace en el corazón blanco del Islam, en el útero caliente y reconfortante de una yemma musulmana, ¿cómo escapar de él? ¿Cómo renunciar a él? Es como un tentáculo que se cierne sobre la cabeza, que ciega, que abraza el pecho y atrapa las piernas, que vigila los rincones por los que se puede escapar el semen y el placer, que espera despierto hasta la madrugada el regreso de su fuerza reencarnada. Dios solo pudo haber nacido de un útero así, y ante esta herencia a Morat solo le queda agitar la cabeza en señal de resignación. Gracias. Gracias. Ahí aprovechar una conexión con lo que estaba hablando Franca ahora, como de ciertos términos que finalmente uno va a las palabras, como cómo elige unas palabras específicas para darles o un nuevo significado, para señalarlas o llamar la atención o para revelar a veces sin ni siquiera quererlo todo un universo. Entonces quería que nos hablaras un poco del uso de la palabra moro y mora en tu obra. Eso me ha traído muchos problemas, ya lo puedo decir ahora en el contexto español, de personas de origen marroquí, ¿no? Pero ¿por qué usas esa palabra moro? Es tan despectiva. No es que busque la relectura, porque yo entiendo que hay personas que no la aceptan, ¿no? Moro tiene unas connotaciones muy negativas. Moro se asocia pues, con los moros de Franco, que fueron a hacer la guerra, ¿no? La guerra civil al lado de Franco. Pero bueno, tiene otras connotaciones históricas también, los moros que vinieron en el siglo VIII. Entonces, yo
pues para intentar crear este ambiente de incomodidad que me gusta tanto crear con la ficción, dije, pues voy a emplearlo, porque se trata también de que nos veamos en el espejo y confrontemos también muchas veces qué es aquello que nos violenta, qué es aquello que nos molesta. Y como las palabras no son neutrales y vienen cargadas pues con una crispación muchas veces, ¿no?, que guardamos en nuestra memoria corporal, yo creo que la ficción y las palabras que elegimos tratan, o al menos yo trato, de rescatar esa memoria corporal, ¿no?, a través de las palabras que nos incomodan, que no nos gustan y que nos cuestionan, ¿no?, nuestra identidad. Muy bien. Quería que siguiéramos ahora que mencionaste eso del tiempo condensado, si lo entendí bien, también se siente como una estructura en la novela muy casi que cinematográfica, ¿cierto? Como muy de escenas. Y no sé si el número 10 de los 10 capítulos, me imagino que no es gratuito, que trataste de que fueran 10 y no menos o más. Si nos cuentas un poco de eso y de ese ritmo. Ha sido casual eso. Sí, pero bueno, ha funcionado, eso está bien. Sí es verdad que esto, es que primero esto se pensó como un guión, porque esto no lo cuento mucho, pero esto en principio fue un guión para hacer, para hacer un corto, ¿no? Me propusieron así en un momento, ¿por qué no hacemos un corto sobre un hijo de inmigrantes en Cataluña y grabarlo en Barcelona y todo esto, ¿no? Y bueno, eso, pues no conseguimos el dinero para hacer eso, a veces pasa, y pasó a hacer esta novela. Entonces, por eso hay un poco ese pensamiento de escenas tan visuales y que yo creo que funcionaría. Sigo confiando en que pueda funcionar algún día, ¿no? Pero es por eso sobre todo. Yo quería que Karima nos dejara con alguna idea que quisiera que nos lleváramos después de la conversación de hoy. Si el libro se lo van a tener que buscar todos, porque no hay copias físicas en este momento. Listo, pero se lo pueden buscar. Con una búsqueda rapidita en internet pueden encontrar lugares donde comprarlo, donde conseguirlo. Hay también la versión en digital que pueden comprar. Pero ¿alguna idea que quieres que nos llevemos hoy aquí? Solo una. Todavía no han robado mi libro, así que... porque siempre decimos que si roban tu libro ya has llegado como al top, ¿no? No ha pasado todavía. Una idea, es que la verdad que ha sido un festival tan intenso, con tantas ideas, ha sido tan creativo, tan estimulante, tan arriesgado también, que yo me quedaría con esto último, fíjate. Es decir, para mí lo que ha definido todos estos días en el festival de escucha y también con todo el proceso, la trayectoria mía, yo diría que es la palabra riesgo. Y que si no arriesgamos, realmente no vamos a saber nutrirnos de lo que está fuera de nosotros y ser creativos con lo que tenemos dentro, ¿no? Así que yo apostaría por esto para cerrar la conversación. Gracias. Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte.